entonces de lo que voy a hablar es de la lucha, no de la lucha mía, de la lucha nuestra, ¿sí? De la lucha de las marchas de la dignidad, de la lucha de la Corrala Utopía, de la lucha de los campamentos de la dignidad, de la lucha de la marea básica, de la lucha de Sinter, de la lucha de la gente que estáis aquí, de las múltiples luchas que nos constituyen como personas también, ¿no? Solo quiero decir tres cosas. La primera de ellas, junto con el agradecimiento que estaba haciendo antes, es también un recuerdo de lo que son mis raíces, porque aquí están mis raíces. Mis raíces están en el Partido Comunista, mis raíces están en mi formación, está en esta casa, en estos ideales, en los ideales comunistas. Y cuando yo estaba recordando las veces que he venido a la fiesta, yo creo que la primera vez que vine a la fiesta del PC fue en el año 1980. Vine, creo que ininterrumpidamente, exceptuando el año que fui a la Miri, que estaba en la Miri, pero creo que ininterrumpidamente hasta el año 2003. Después del 2003, en alguna ocasión he pasado, pero no quedándome como las otras veces, y se me venían a la cabeza tres momentos que tienen que ver con esa formación militante. Se me venía a la cabeza primero la imagen de Dolores, la fiesta de la Casa de Campo al principio, interviniendo Dolores. Algunos de los que estáis aquí, que tenéis edad y habéis estado también en la Casa de Campo, lo recordaréis, y especialmente una vez que Dolores terminó diciendo ¡Viva la República!, en una de las intervenciones. Y los dirigentes del PC, que entonces no querían hablar de República ni para nadie, pues no sabían dónde meterse muy bien, ¿eh? E incluso los que estábamos allí, que éramos medio carguillos, también nos mirábamos como sonriendo, como diciendo, bueno, a Dolores se le permite todo, ¿verdad? Dolores, que los quiero decir también, porque ayer volviendo a escuchar la intervención de Julio, cuando murió Dolores, decía una cosa muy bonita que me parece que viene a cuento y que hay que recordar. Decía Julio, hablando de Dolores y hablando de Pepe Díaz, decía: ellos encarnaron el pensamiento antisectario, integrador, abierto a la unidad de la izquierda y al protagonismo del pueblo. Esa ha sido y debe seguir siendo la mejor tradición de este partido, la tradición unitaria. Lo decía Julio de Dolores. El segundo momento que me acuerdo es precisamente de Julio, que quiero subrayar. Fiesta de 1996, fiesta del PC, en la que Julio acaba ya de correr la cortina. Julio había venido a acabar con lo que había sido el pobre papel del PC en la transición, el papel que había tenido, un papel muy importante, por supuesto, en conseguir traer las libertades, pero luego un papel en la transición que había generado una frustración enorme para la militancia. Y Julio vino a romper, digamos, no solo con el papel del PC en la transición, sino también con la cultura de la transición. Eso que hablamos ahora, o se habla hace unos años de la crítica de la cultura de la transición, en la crisis del régimen del 78, digamos que Julio fue un momento importante. Y en aquel acto, yo lo he apuntado también, y me gusta recordarlo, decía Julio: los poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos del Estado con prácticas anticonstitucionales vienen vaciando de contenido el Estado social y democrático de derecho. El PC se considerará libre de consensos y denunciará el incumplimiento de los demás y pondrá en primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante, nuestra cultura y nuestros sentimientos. Empezamos a hablar de República. Año 1996. Y el tercer recuerdo, este recuerdo ya es mucho más doloroso, porque es el momento en el que yo estoy rompiendo. Yo sigo afiliado al PC, pero no participo en la vida orgánica del PC. Desde el año 2003 prácticamente nada. Y era un momento en el que yo estaba rompiendo con la vida orgánica del PC. Y entonces recuerdo que en el 2003 hubo un homenaje a Marcelino Camacho en la fiesta del PC. Ahí está Adolfo, que le he preguntado antes la fecha concreta. Claro, había gente que teníamos en aquel momento una sensación, yo al menos, y creo que era algo que sentíamos otros militantes del PC, muy dolorosa. Muy dolorosa porque éramos gente que nos habíamos volcado en el movimiento antiglobalización, había gente que seguía en el rollito, en la noria del politiqueo, de la transición, a pesar de que sus palabras, a pesar de que sus labios escucharan otras cosas, pero seguían en la misma rutina mortecina.
y había gente que nos había dolido, sobre todo, por ejemplo, el papel de Comisiones Obreras en la guerra de Irak, que había sido un factor fundamental para desconvocar la huelga general de 24 horas que se estaba debatiendo, o el papel en la huelga de Sintel, en el conflicto de Sintel, hacía unos meses. Yo os confieso que entonces ya había decidido abandonar Comisiones Obreras. Y en aquel acto de homenaje a Marcelino lloraba porque vivía en mí la contradicción, por un lado, de la lealtad a Marcelino, a lo que representaba, a las comisiones obreras a las que había pertenecido desde que era joven, y al mismo tiempo el sentimiento de ruptura con algo que me parecía que ya no era el sindicato que nos había acobijado a todos, y que era un sindicato que en gran medida, a pesar de que hay mucha gente que resiste dentro, pero que ya formaba parte en gran medida del tinglao, era una parte más del tinglao. Digamos que es el momento. Es decir, esas son mis raíces y esa es mi tradición. Y la tradición no me refiero a costumbre, a un conjunto heredado de respuestas a críticas o a los ecos míticos de un pasado glorioso, sino un movimiento emancipatorio que tiene, si quiere seguir vivo y si quiere seguir expandiéndose, tiene que recrearse. Y para recrearse tiene que juntarse con otra mucha gente. Y tiene que relacionarse con otras culturas emancipatorias. Y tiene que relacionarse con las luchas de su pueblo y con la juventud de su pueblo. Bien, entonces, primera idea, la tradición, la conciencia de la posibilidad de aprovechar los bienes preexistentes que decía Manolo Sacristán. La segunda idea sobre la que quiero hablar, cómo se despliega la idea que está en este libro, porque claro que podría decirse, a mí me gusta mucho, lo voy a leer también, algo que dice Marina Garcés, que dice: hoy en día es difícil justificar la publicación de un libro. Se han multiplicado los ámbitos de la escritura y el mercado editorial, además, se haya saturado de novedades cada vez más fugaces y perecederas. ¿Para qué empeñarse entonces en escribir y publicar libros? Y dice ella, habla del umbral de consistencia que tiene que tener un libro, de no hacer libros como un ejercicio de vanidad, sino en qué medida un libro puede ser útil o puede ser necesario. Y dice ella, la idea que le da la razón de ser a un libro, si el libro está medianamente logrado, este es umbral de consistencia, es decir, una idea que se iba gestando, que necesita tomar cuerpo en un libro y que representa, que incorpora las situaciones que le dan sentido, las vivencias que explícitamente no le están asociadas, los interlocutores que le acompañan, los ritmos y tonalidades en los que se expresa. Es decir, para que ese libro supere, digamos, ese umbral de consistencia, es necesario que esa idea, que el libro forme parte de la idea, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De la idea, que entonces vamos a ver las ideas que se intentan explicar en el libro. La primera de las ideas es, digamos, no quiero enrollarme mucho, pero 2 o 3 ideas que me parece que pueden servir para explicar ese intento de superar el umbral de consistencia del libro. La primera es que la política es mucho más de lo que solemos concebir como política. Hace 2 semanas murió en Calañas, en un pueblo de Huelva, una pareja, se suicidó con 4 hijos y saltó a los periódicos, a lo mejor si no habría salido, porque resulta que los hijos, hacía 4 días que habían muerto la pareja, iban al colegio. Hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, eso no habría estado en la página de sucesos, habría estado en la página de política. Hoy, y es una demostración de la debilidad que en este momento tienen los movimientos populares que hemos creado en los últimos años, eso está en las páginas de sucesos otra vez. En la página ha pasado de la página de la privación a la página de la depravación, porque incluso las primeras noticias trataban de presentarnos a la pareja poco menos que como drogodependiente. Y eso en gran medida está hablando
de qué es política y qué no es política. Hace años conseguimos que un suicidio vinculado a las viviendas, como bien sabe la compañera Félix que está aquí, por ejemplo, fuera, dijéramos, no es un suicidio, es un asesinato. Y hoy empezamos a perder la fuerza para que en el imaginario, en la conciencia de la gente, eso esté presente. Y por tanto, la política, ¿qué es la política? La política es mucho más que el círculo de las elecciones y las instituciones. Es más, en mi opinión, y esa es la causa de mi ruptura, digamos, ahí estoy ya... Una de las causas de mi sentimiento de orfandad es que hay gente que quiere encontrar la solución en la noria, en el círculo metafísico, partido, elecciones, instituciones, medios de comunicación. Y en ese círculo es imposible, literalmente, hacer una política de transformación. Sin salirse de ese círculo es literalmente imposible. Por tanto, este libro habla en primer lugar de eso. Y ligado a eso, habla de una segunda idea. Los verdaderos hacedores de la historia, los verdaderos actores y sujetos de transformación de la realidad son los movimientos populares, los movimientos sociales, las comunidades de lucha. Y por tanto, de ello habla este libro también, de esa idea. Y de esa idea y de una tercera ligada a ella, no de cualquier tipo de movimiento, sino también de un movimiento que en este ámbito debería generar mucho más debate del que genera. La necesidad de romper la jaula del clase medianismo, la necesidad de organizarse en los ámbitos de la clase obrera, en los ámbitos del paro, en los ámbitos de la precariedad, en los ámbitos de la exclusión social, en los ámbitos de la miseria. Porque eso hablamos mucho y somos muy radicales y ponemos a ver quién pone la palabra más radical, pero luego no organizamos la política para que realmente se empodere el pueblo que únicamente puede transformar la realidad. Y por eso se habla aquí de comunidades, no de cualquier tipo de movimiento, sino de los movimientos populares que luchan, que pelean en el ámbito del paro, de la precariedad o de la exclusión social. No me quiero enrollar mucho, sí en algo que ha dicho antes Marta. La intervención de los tres compañeros ha sido maravillosa, a mí me lo ha parecido. Si quitamos la parte de los elogios, siempre desmedidos e inmerecidos, la otra parte creo que ha sido unas intervenciones preciosas que dan lugar a un debate enorme. Ligo con lo que decía Marta. ¿Cómo ha cambiado? Este libro habla de los últimos 15 años. Habla de esa etapa de la globalización feliz, de la globalización glamurosa, ¿sí? Al momento Polanyi, al momento en el que hay una crisis brutal del capitalismo y no se sabe cuál va a ser, y está ahora todo en disputa. Habla de esa etapa, y en nuestro país habla también de lo mismo, empieza en esa cultura de la transición que todo el mundo da por buena, los Alcántaras, el Cuéntame, y cómo ese régimen entra en crisis. Es decir, una primera etapa de bonanza, una segunda etapa de crisis, una etapa de irrupción popular, que es la que hemos vivido, y el momento en el que estamos ahora, de la restauración o de la ruptura. De eso habla este libro, y lo hace a través, como decía antes, de la experiencia de los movimientos sociales y fundamentalmente alrededor de tres conceptos, de tres ideas. La elucubración sobre el marxismo y el comunismo, en la experiencia en Extremadura y todo lo que tiene que ver con las luchas contra la precariedad, las luchas sociales contra la precariedad. De eso habla. Y sí quiero insistir, como decía, en lo que decía Marta, la precariedad, eso ha cambiado. Esa es una de las claves fundamentales que han cambiado en estos 15 años. Yo recuerdo que en el movimiento antiglobalización la palabra precariedad ya era una palabra fundamental. Y hoy, aquello que parecía un debate todavía muy inicial, hoy constituye un elemento central de nuestras vidas. Porque la precariedad no solo son los contratos eventuales, los contratos temporales. La precariedad es la incertidumbre sistemática, la precariedad es el miedo, la precariedad es el tranquimacín, la precariedad es la soledad, la precariedad es la ruptura de los vínculos sociales.
Eso es la precariedad. Y eso es lo que realmente la gran victoria que ha conseguido el neoliberalismo, que ha conseguido la globalización. Por tanto, ahora se trata de que nosotros construyamos desde abajo. Construyamos desde abajo. Y construyamos desde abajo los movimientos que pueden poner eso patas arriba. Y están surgiendo. Porque yo sí creo, soy muy optimista, y no porque tenga la obligación de ser optimista como militante. Fijaros, en los últimos años no ha dejado de pasearse el espectro de la revuelta, de la revolución por todo el mundo. Primero fue en América Latina, en los países de América Latina, que puso en los gobiernos a fuerzas revolucionarias y progresistas, pero luego empezó en Europa, en Grecia, y la rindieron, y en España, y se acomodó seguramente, y en Inglaterra se empezó a hablar de la socialización de los bienes, de los sectores estratégicos, y hasta en Estados Unidos empezó a sonar la palabra socialista. Es decir, el espectro de la revolución, el viejo topo, sigue cavando, y aparece y desaparece y vuelve a aparecer. Por tanto, la tarea que tenemos, la gente que nos sentimos a gusto como primer nombre, con el nombre de revolucionarios, como ha dicho aquí Javier, tenemos, yo creo, también motivos, tenemos mucha tarea, pero al mismo tiempo muchos motivos para ser optimistas. Así que yo, pues, espero por lo menos haberlo contagiarlo de vez en cuando, por lo menos un poquito. Gracias.